Primera es, ¿cuál es tu motivación día a día para levantarte y no rendirte? Es una pregunta dirigida a ti, Jorge. Pero, ¿cómo puedes repetir? Eso estuvo difícil. ¿Cuál es tu motivación día a día para levantarte y no rendirte? Motivación, porque la palabra es linda, ¿no? Tiene dos partes, motivo y acción. Pero sin duda es el Perú, Joana. Y quien haya hecho esa... ¿Quién formuló esa pregunta? Levante la mano, por favor. Sí, la respuesta es esa. Es decir, en algún momento de mi vida despertó en mí profundamente la necesidad de amar nuestro entorno, en términos de Desmond Morris, nuestra super tribu. Y eso catapultó otras actividades, como la búsqueda constante por la verdad. Y encontré en la ciencia entonces la herramienta para poder hacerlo. Pero el amor profundo por el país a mí me duele muchísimo, y esto se potenció mucho más desde el momento en que, por motivos X, terminé viviendo fuera del Perú ya hace más de 14 o 15 años. Ver que mi país, con todo el potencial que tiene, sigue siendo un país, desde el punto de vista de su desarrollo, desde el punto de vista de su calidad de vida todavía muy mediocre, es algo que duele en el corazón profundamente. Y eso entonces es lo que motiva cada día a ponerle cada vez más empeño y esfuerzo a la tarea que realizamos. Que lo hacemos además con enorme gusto, o sea, lo disfruto muchísimo, pero me desespera, a veces me gana un poco la ansiedad, porque no sé cuánto tiempo de vida me quede. Pero el tiempo de vida que me quede, quiero dedicarlo exclusivamente a esto, por esa pasión que le tengo al país. Pero también creo que Jufer podría contarnos un poco de cuál es su motivación en ese sentido. Sí, la pregunta no era para mí, pero de repente me da la oportunidad para contarles el porqué. Y el porqué en mi caso, sí, comparto el amor al Perú que tiene Jorge, pero yo tengo una respuesta algo distinta y algo extraña. Lo que ocurre es que, a ver, yo les cuento. A mi madre la llevaron a Lima cuando yo estaba en su barriguita porque yo no había latido cardíaco. Entonces en Arequipa diagnostican que el niño estaba muerto. La meten en una camioneta Ford Pickup de aquel entonces y la llevan a Lima. Ella llega a Lima, la clínica americana, y el médico agarra, saca al cadáver infantil, lo tira a un costado y se ocupa de la madre, ¿no? Como corresponde. De repente, la enfermera dice: doctor, el protocolo ya para firmar el acta de función del niño, del neonato realmente. Y lo que ocurre es algo muy singular. Encuentran que yo tenía el muerto tenía latido cardíaco. Pero me habían tirado a un costado durante horas mientras atendían a mi madre. Y entonces salen y le dicen a mi padre: oye, Julio, tu hijo está vivo, pero si no hacemos nada, en una media hora ahí queda. Mi padre le pregunta: ¿y por qué no vamos a hacer nada? Le dice: porque lo hemos descuidado. Estamos hablando del año 58, chicos. Y ya hay daño neuronal definitivo. Si yo fuera su padre, le dice el médico, yo lo dejo. ¿Para qué una vida de sufrimiento? Entonces mi padre me contaba, yo quedé huérfano a los 8 años, entonces son historias que yo iba escuchando por mis abuelos. Mi padre me contaba que entró en una capillita que había ahí en la clínica americana. Rezó, igual que tú, le dijo a Dios: oye, compadre, ¿cómo es esto, no? Y entró y le dijo al médico: si es la voluntad de Dios, yo no soy nadie para decirle que no. Salva a mi hijo. Y yo fui la tesis de la doctora Klein, una doctora alemana. Yo fui su tesis. Yo tengo una lesión del hemisferio izquierdo, soy autista. Y ella me entrenó. Se supone que yo no podía ir a un colegio normal, fui a un colegio normal. Era imposible que yo fuera a una universidad, fui a Cayetano Heredia. Me botaron de Cayetano Heredia cuando me hicieron el electro, ¿te acuerdas? El electro era obligatorio, descubrieron que yo era un idiota de afuera, mío. Pero lo gracioso es que el idiota era primero en su clase. Entonces el argumento es: ¿qué tan idiota? Si yo soy el idiota, ¿cómo serán mis compañeros? Así es que a mí lo que me motiva cada mañana realmente es saber que sigo respirando, que estoy aquí y que definitivamente cumplo la voluntad de Dios. Y para mí transmitir lo que sé, sea mucho, sea poco, es cumplir la voluntad de Dios.
Si me dio una oportunidad, tiene que ser para algo, ¿no? O sea, quedarme por gusto. Así que esa es mi motivación. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta, que es la siguiente. Para una buena responsabilidad social, ¿cuál pesa más? ¿Los grados y títulos o los valores como persona? ¿Y qué opinión tienen sobre las personas que tienen incoherencia con eso? Sin lugar a dudas, ¿no? Los grados y títulos son la consecuencia de un esfuerzo académico, pero no hablan necesariamente sobre el aspecto determinante para poder ejercer la responsabilidad social que son los valores. Claro, no estoy desconsiderando que la información académica no sea relevante, pero considero que los valores, la práctica de los mismos resulta determinante. Por eso hacía la diferencia en mi presentación entre importante y determinante. Y en ese caso los valores sin duda lo son. Y es justamente sobre ello en que basamos el curso. Para quienes han llevado o lo están llevando, colocamos un fuerte énfasis en el tema de información, pero también un fuerte énfasis en el tema de valores, porque es justamente en esa parte en que carecemos de actividad académica, o por lo menos aquí en la universidad o en las universidades peruanas no se le presta la debida atención. Y la historia reciente nos demuestra que los grados y títulos son realmente irrelevantes. Vean ustedes los casos de corrupción en los que estamos sumergidos. Hay un individuo que dice ser el presidente, que tiene una maestría, ya sabemos cómo, pero claro, o sea, la posesión de grados y títulos realmente en esas circunstancias resulta irrelevante. Pero no las desconsideramos, siempre y cuando sea una consecuencia honesta de nuestro propio esfuerzo. Jofer, no sé si puedas ampliar un poquito a esa pregunta. No, lo mío es bien cortito. Hacer un gran profesional demora unos 12 años, más o menos. Hacer un gran ser humano demora una vida entera. ¿Qué prefieres? Sí, un gran ser humano. Estoy de acuerdo con usted. Sí. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora la siguiente pregunta es: ¿educar a los infantes con disponibilidad y o libertad responsable de poder reduciría la corrupción en la política? Disculpa, Ivonita, por favor, repite. ¿Educar a los infantes con disponibilidad y o libertad responsable de poder reduciría la corrupción en la política? Alguna vez lo hemos discutido, ¿no? O sea, el ejercicio, una educación que permita, que crea un entorno de libertad para que los infantes, que posteriormente serán jóvenes y posteriormente adultos, puedan ejercitarse en el uso del poder, es sin lugar a dudas importante contribución para disminuir la corrupción. ¿Por qué? Porque ¿qué es el ejercicio del poder? El ejercicio del poder es la acumulación constante de cotas de poder que asumimos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, si los padres o los tíos o los hermanos mayores permiten que los niños puedan desarrollar actividades y estas actividades son desarrolladas por sí solos, ya es una cota de poder, van asumiendo las consecuencias de los actos que han desarrollado. Tender la cama, lavar los platos, lavar la ropa, ayudar en la limpieza, por ejemplo. O lo que vemos en los colegios japoneses, siempre paso este video lindo, ¿no? De cómo los niños a muy temprana edad preparan la comida de los más pequeños. Entonces van asumiendo una serie de tareas que los hacen tener, evidentemente, una cota de poder dentro de la sociedad, y esa la ejecutan de manera apropiada, idónea, porque si no están bien lavadas sus manitos, si no lo preparan adecuadamente, la consecuencia en la salud de los más pequeños puede ser perjudicial. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo una cota de poder. Llega el momento en que somos adolescentes, ya tenemos una pareja, tenemos una cota de poder en la relación, tenemos una cota de poder cuando ya somos profesionales, y en nuestras manos o nuestras cabecitas caerá la decisión de hacer tal o cual cosa laboralmente. Tenemos una cuota de poder mucho mayor cuando somos profesores, cuando hacemos docencia, no solo del ámbito académico universitario, siempre de alguna forma estamos haciendo docencia en nuestro entorno, y es una cuota de poder. Pero si todos estos ejercicios en el uso del poder no han sido acompañados del fortalecimiento de valores, cuando llegue una gran cuota de poder, como por ejemplo ser presidente del Perú, ocurre lo que ustedes ya saben que ocurre. Entonces, creo que una educación que nos ayude a ejercitar
esas cotas de poderes a lo largo de nuestra vida, puede ayudar sin duda, Joanita, a reducir la corrupción. Nos debemos de entrenar en la misma. Eso sería de pronto mi respuesta, pero seguramente Jufer tiene la mejor. Yo más que una respuesta tengo una reflexión que pasa por tres ideas básicas. La primera es recordar a uno de mis maestros, al doctor Robert Greenleaf. Él es autor de una teoría de liderazgo que se llama liderazgo de servicio. Y él tenía una frase muy linda que decía: el poder debe ser consecuencia del servicio. Solamente debe tener poder el que es capaz de servir a los demás, incluso poniéndose en segundo lugar ante el prójimo. Una segunda reflexión: es la mejor educación del mundo. Finlandia, los Países Bajos, en fin, donde los niños van al colegio a partir de los 7 años y no antes. Primero se les forja como ciudadanos y se les forjan valores. ¿Y dónde se forja el ciudadano del futuro? En el hogar, en el barrio y en la iglesia. Eso es indudable. No en el colegio. En el colegio te van a instruir, te van a dar una serie de herramientas posteriores, pero sin la labor de la iglesia, sin la labor de los papis y de los hermanos y de los abuelitos, que son tan lindos, y sin la labor del barrio. El barrio enseña. El barrio enseña. Sin esa labor, yo creo que... Y por último, una última reflexión. ¿Se acuerdan ustedes cuando se ha discutido, te he hablado mucho contigo, Jorge, si tuviéramos que quedarnos con un valor, con uno, solamente uno, ¿con qué valor deberíamos quedarnos? Y la respuesta no es una respuesta humana, es una respuesta superior. Cuando Dios crea al hombre, le regala un don que ninguna otra criatura ha tenido jamás. Ni ángeles, ni arcángeles, ni tronos, ni querubines, ni serafines, ningún animalito, ninguna plantita. Lo hace libre. Tal es el amor de Dios que nos entrega la posibilidad de desobedecerlo. Somos la única criatura que tiene esa potestad. Entonces mi reflexión es simple. Como decía Jean-Paul Sartre, el ser humano debe vivir en libertad permanente. Incluso cuando renuncia a su libertad, lo debe hacer libremente. Creo que la libertad es un atributo que debe ser inculcado en todo ser humano desde muy pequeñito. Es el paso primario para cualquier otro valor posterior. Y también está la reflexión hermosa de José Ortega y Gasset, la deben haber escuchado, a mí me fascina, que dice: el hombre nace solo, vive solo y muere solo. El amor es un intercambio de soledades. Ya las agarré frías, bonito, ¿no?